¿Cómo les va? Muy buenas noches en la billetera. Hoy les saludamos Óscar, Mauricio, Alicia y tenemos como invitado Gerardo Cleto López Becerra, dirigente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar S.C. Él es licenciado en periodismo por la Escuela Carlos Septién García y además tiene una tradición de vida como abarrotero. Esa es, ¿no? Tu familia, tú y tus amigos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la Bienvenido a la invitación. billetera. Muchas Bienvenido. gracias. Sí, así es. El pequeño comercio, hay que decirlo, a diferencia de la grande empresa, está en todos los barrios. Es un sector que penetra y que a mediados del siglo pasado era el que suministraba el abasto en las colonias. Las tienditas de abarrotes eran las que surtían, pues, de todo tipo de artículos en los barrios, en las colonias, en las vecindades. Les digo que con cierto orgullo que mi papá llegó a vender en la tienda de abarrotes, ahí en la colonia Moctezuma, petróleo. Bueno, retomando un poco esta tradición de las abarroteras en las que, bueno, pues todos fuimos a comprar la Sí. botanita y demás, más otras cosas. Yo personalmente he sido testigo de cuando llegan en algunas zonas del país, extorsión, los malos malotes de Malolandia a extorsionar a las tienditas. Esto es un tema cada vez más común. ¿Por Sí. qué no nos cuentas un poco cuál es el escenario en este sentido? Pues porque la tradición versus la realidad actual... Cambia. Mira, Estás hablando de 1.200.000 unidades, tienditas. tienditas cosa que hay. no es menor, pero cuéntanos. Mira, efectivamente, el ambiente se ha ido enrareciendo totalmente porque hace años que la actividad delictiva se realizaba pues a través de canales específicos y los robos y todo esto que se daba no vinculaban al canal de distribución tradicional, en este caso las tiendas de abarrotes. Pero lo que hemos notado en los últimos años es que el crimen organizado y el crimen desorganizado ha empezado a contaminar los canales de distribución. Entonces, notamos, y lo denunciamos el año pasado, cómo hay bandas que roban producto, asaltan a los camiones, y estas bandas van y venden su producto en los canales legales, lícitos. E incluso llegan a cometer estos robos y tabaco, por ejemplo, el cigarro que es legal y cigarro ilegal, y llegan a los canales, a las tienditas a presionar para que Se los compran. solo los compren y sea el dueño O sea que del ya establecimiento. nada más va el representante de la tabacalera a la venta, sino Sí, no ahora hay. va el representante del crimen a la Así venta. es. Que le hemos- robó a la tabacalera o a la Exactamente. refresquera o al O que repartidor de compró papas. en los puntos o que traen de las aduanas el tabaco ilegal y presionan y distribuyen el producto en los canales legales, los Oye, canales Gerardo, lícitos. Entonces, en ese contexto, porque también algo que todos hemos visto es que el pequeño comercio, las tienditas de las esquinas, ya de repente parecen pequeños búnkers, un montón de alambres, Sí. cámaras. No, hombre, a las 8 de la noche ponen Ajá, la una ventanita. Sí. ventanita. Pero si llegan este tipo de personajes de malosos de Malolandia, pues no importa qué tan armado estés, o blindado, porque llegan, se te presentan y con un arma de fuego amagan. Así es. O sea, esa Sí, inversión te en cañonan, aunque sea por la reja, ¿no? pues sí. Y simplemente te avisan, te advierten que ya te tienen ubicado, advierten que ya tienen ubicado a tu familia y son los mecanismos de presión a los comercios establecidos. Bueno, con esto que nos estás diciendo también supongo que a la cerveza la incluyen, no nada más al cigarro, o sea, todo tipo de abarrote, Sí. pero Al hay huevo algún incluso, tipo, ¿no? ¿A qué? Huevo, las hueverías. Pero ya está el alcohol, digo. Tú Sí. que sabes que no, porque finalmente los abarrotes venden de todo tienen horas y permisos precisos. Sí, ese es el tema. Sí, efectivamente, hay productos que son de alto consumo popular, así les llamamos, que no son de la canasta básica, pero son de alto consumo Sí, popular. no son de los Refresco, 29 que te cigarro, cuestan 1,000. sí, no pero son son de de esos. los miles que te cuestan 8. Ese tipo de productos
busca ser controlado por bandas criminales y esto lo hemos ubicado Qué fuerte, ¿no? en Guerrero, lo hemos ubicado Mitch? en el sureste, Veracruz, Chiapas, Torreón. Hemos encontrado norte también. en el norte se da este control de productos porque es la banda criminal la que ya hace un ejercicio pues, prácticamente de controlar estos canales de distribución. Oye, el derecho de piso, ¿no? O sea, ya no tan poco común y ya pues más establecido casi que como impuesto, ¿no? ¿Qué está pasando con él? ¿Qué porcentaje de la utilidad se les está yendo en pagar esto? Mira, lo estábamos analizando la semana pasada, le llamamos el impuesto criminal. Periodísticamente también se conoce esto como el impuesto criminal, este cobro que al final de cuentas tiene que pagar el consumidor, 1 kilo de aguacate, el limón, la guayaba, la piña. Se quejaban los productores de piña que ellos tienen un costo de producción, hay un costo de comercialización, pero aproximadamente el costo final está alrededor de entre el 20 y el 30% lo que estamos pagando los consumidores por este impuesto criminal. A ver, entonces, para entender, quiere decir que, por un lado, estos grupos criminales tienen control de territorio para establecerse como un Estado sobre el Estado. Pues es Tienen distribución. control territorial, control de la red de distribución, pero además hacen que todos los ciudadanos tengamos que estar pagando ese impuesto criminal. Así es. Todo el consumidor, ya cuando vas y adquieres un producto entre los 100, 120, 150, ya va implícito estos derechos de piso, estos derechos de vía que los grupos criminales en las regiones imponen a los productores y a los comercializadores. Pero ahora Justamente, tú tienes precios máximos al público, ¿no? O sea, yo pienso en probablemente una cajetilla de cigarros o los six packs o el refresco traen ya un precio al consumidor que se define desde la salida de fábrica. sí. ¿Esto cómo le hacen para incorporar el cobro de piso? A lo mejor en el queso, en el jamón, no sé, ¿en qué otros productos? Pues mira, Alicia, recuerda que no hay precios fijos, tenemos precios sugeridos y prácticamente con este tema de precios sugeridos, pues los comercializadores van implicando el pago de derechos de piso Guau, al eso no lo precio sabía. y ya sí, el mercado va normando cierto, o sea, por ejemplo, en un mercado te puedes encontrar que en un puesto el kilo de aguacate esté entre los 80 y 90 pesos, pero ahí mismo ya va implícito el impuesto criminal. ¡Qué Ya se está impresión! cobrando ahí, ya estamos pagando el impuesto criminal. Aquí Justamente, la pregunta será si el INEGI levanta el costo del impuesto real, o sea, de ese impuesto Se en me el hace costo que al lo cobra por consumidor. computadora, que lo levanta por computadora, no se mete en nada. Averiguar esta realidad. Pero es una realidad terrible, pero ¿no? la conocen. Terriblísima. Y se ha denunciado justamente el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, se da por estas denuncias que se hace de la cadena de producción cercano en Uruapan, en donde la zona de producción tanto de limón como aguacate es muy importante. Ahora, se discute una ley sobre la extorsión. ¿Es suficiente para ustedes? ¿Esto está acoplada a la realidad? ¿Les es suficiente? Mira, ningún esfuerzo debe ser menor. No podemos dejar de hacer ningún esfuerzo. Sí es cierto que hay un marco jurídico en donde pues, el criminal podía esconderse, podía estar para minimizar las penas y, por ejemplo, el hecho de que de que no se declararan, hay que decir que pues 2 de cada 100 extorsiones se denuncia, o cuando haces la denuncia, el denunciante no le da seguimiento Sí. a la extorsión y de estos recovecos jurídicos se valen para salir. Entonces, es importante esta ley que incrementa las penas. Lo que también tenemos que ver es que solamente los marcos jurídicos no van a ser suficientes si no hay una mayor y firme
voluntad de las autoridades De prevenir el delito. exactamente, de prevenir el delito y de atender las sancionarlo, denuncias, sí. porque para un comerciante es muy difícil ir y denunciar No, pues cuando te llevan saliendo del saliendo, tribunal te están buscando, te conocen y luego tienes que estar Ya yendo. fue a chivatear el policía. O tienes que estar yendo, invirtiendo tiempo. Cuando necesitas estar al frente de tu negocio, tienes que invertirle cierto tiempo para darle seguimiento a la denuncia. Creo que aquí todo se tienen que hacer mayores esfuerzos para que la autoridad cumpla. Gerardo, y hablando atienda de la estos autoridad, problemas. Sí. les acaban de subir impuestos al cigarro, Sí. al refresco. Hay una cascada de aumentos. ¿Cómo impacta toda esta cadena del impuesto criminal, además de la nueva carga fiscal al consumo de millones de personas que van a una tiendita a comprar los 100 gramos de sopita en pasta, medio litro de aceite? Mira, hoy en día muchos de nuestros hogares hacen el súper, por decirlo de alguna manera, surtimos nuestro abasto doméstico en los supermercados y en las grandes tiendas que te manejan pues, ofertas. Esas ofertas hay que decirlo a base de sus proveedores, pero te manejan las ofertas. ¿Qué está sucediendo con toda esta cascada de incrementos que se está dando? Porque hay que decirlo, este año la cuesta de enero se está adelantando. Ya para estos meses de Pero noviembre y si estos tenían diciembre. que estar vigentes a partir del 1 de enero, ¿no? Es que cuando De anuncian, diciembre. ya cuando se da un anuncio de un incremento que se va a dar, empiezan la especulación y empieza la cargada de los precios Con los precios a manejarse, sugeridos, ajustarse. Entonces o sea, ya tenemos la joroba de diciembre más la cuesta de enero. tenemos ya el inicio de la cuesta de enero En diciembre. en noviembre. En noviembre. Prácticamente. La cuesta de en Santa la Claus. última Qué fuerte. semana de noviembre ya empezaron a ajustarse los precios porque pues simplemente dos de los productos de alto consumo popular, como es el cigarro y como son los refrescos, ya anunciaron un impacto muy importante en el incremento de sus precios por el impuesto especial, por el IEPS. Cleto, Entonces, me encantaría seguir platicando Nos contigo, encantaría. Gerardo Cleto, pero no es posible porque los tiempos también tienen límite. Gracias. Muchísimas gracias, Cleto, por estar Gerardo, con nosotros gracias. en Un esta gusto. billetera. Óscar, Mauricio y su servidora Alicia, los invitamos a que nos sintonicen siempre a las 12 de la noche en punto por ADN Noticias. Nos vemos la próxima semana.